Vos sabés que la muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia, bueno, provocó una gran conmoción, ¿no? En todo el país. Ahora se están llevando, ha comenzado el juicio, la mamá de su pareja están ante la justicia, se van a dictar lo que pide la fiscalía, seguramente será prisión preventiva. Lo cierto es que a partir de la autopsia se ha descubierto que tenía al menos 20 golpes en la cabeza que derivaron en el paro cardiorrespiratorio que lamentablemente después terminó con su vida. Te decíamos que a partir de las 11, recién ha iniciado, se va a llevar a cabo la audiencia en la que van a declarar la mamá de Ángel, que se llama Mariela Altamirano, y su pareja, Michael González, que están claramente acusados por homicidio, agravado por el vínculo, y en ese marco, bueno, hay familiares, vecinos y allegados que han convocado a una marcha, ¿no? Desde las 9 de la mañana de hoy están en el barrio Roca, donde estaba muy cercano a donde se está pidiendo justicia por Ángel, ¿no? Es un caso realmente lamentable, ¿no? Vos sabés que podemos analizar la noticia en sí, pero teníamos la idea de analizar un poco qué ocurre con estas cuestiones y con estos casos, ¿no? Estamos conectados justamente con María Eugenia Macchi. Ella es abogada penalista, tiene una gran trayectoria y claramente conoce también la justicia de familia. Y la saludamos, y primero con dolor, pero también con muchas ganas de tratar de entender un poco estas cuestiones. Doctora Macchi, ¿cómo le va? Un placer. Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo va? Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy ¿Cómo bien, todo están en ahí? orden, todo en orden, todo muy bien. Gracias por estar del otro lado. Vos sabés que, bueno, el caso es tremendo. El caso pone de manifiesto una crueldad que realmente es insospechable, es un horror sin fin. A medida que pasa el tiempo nos enteramos de cuestiones que uno no puede creer. Que este chico, por ejemplo, en la autopsia se haya descubierto que sufrió más de 20 golpes en el cráneo. Bueno, realmente hay muchas cosas en el caso que son realmente horribles de escuchar, de entender y nada, sinceramente uno a veces se queda de lado con lo que es capaz de hacer el ser humano. Pero me quedo pensando también, y me interesa, sé que tenés mucha experiencia en la justicia de familia y demás, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con la justicia? Digo, a veces, por ejemplo, las tenencias, ¿en manos de quién ponemos a nuestros hijos? Y también digo, si esto de Ángel pasa, seguramente hay otros en los que se resuelve bien, pero digo, si esto pasa es porque la justicia falla también. Digo, ¿qué resortes no funcionan para que vivamos casos como estos, no? Bueno, en principio yo voy a hablar de lo que es provincia de Buenos Aires, Sí, no bien, conozco dónde está tramitando esta causa ahora. Sin embargo, lo que acá nosotros tenemos en provincia es una desidia total. El sistema que mira. funciona, o como debería funcionar, no está funcionando. Por ejemplo, a mí me gusta como explicarlo detalladamente. Cuando hay una familia que tiene un conflicto familiar y hay un niño o unos niños que están dentro de ese conflicto, una de las partes, ya sea papá o mamá, o a veces el colegio, tiene que hacer la denuncia. Ujú. Pero acá empiezan los problemas, porque, por ejemplo, en el caso que los padres, papá y mamá, tienen consumo problemático, los niños son sacados de la esfera de custodia de ellos y son entregados a los dispositivos locales de niñez y adolescencia. Mm. A tal punto que el juzgado muchas veces te debería hacer el control de legalidad de qué pasa con esos niños que no están dentro de la familia por estas situaciones de violencia. Niñez y adolescencia no responden y el control de legalidad de parte del juzgado con el cúmulo de trabajo que tiene tampoco lo hace. Entonces, ¿en qué se termina traduciendo todo esto? En una cuestión de que hoy la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires tuvo que generar la Dirección de Niñez y Adolescencia para poder evitar todos los errores. O sea, toman dimensión de que el dispositivo lo maneja a nivel municipal, toma decisiones sobre menores para sacarlos de la esfera de custodia de sus padres cuando hay un conflicto, pero después nadie controla, no hay Mm. informes, no hay un Ujú. seguimiento. En este caso, por ejemplo, en el caso de Ángel puntualmente, una de las cosas que es alarmante es que a este niñito, lamentablemente, porque uno piensa también como dijiste vos, como ser humano, en el colegio no detectaron que el Claro. niño estaba con un peso muy inferior a su peso de estado natural.
no hicieron un ¿Verdad? informe, o sea, no hubo una intervención. Cuando no pueden intervenir los padres porque son los que están, digo papá y mamá, pero puede ser la Sí, persona que sí. está en su custodia, tiene que haber otros organismos que detecten. Hay un nivel de desidia, como te decía al principio, que es gravísimo, no hay controles. Y aparte, hay una realidad que lamentablemente nos supera en el día a día en las cuestiones de familia, es que los juzgados emiten informes y ese informe se le da una relevancia como si fuese una sentencia. Dicen, bueno, la psicóloga del juzgado, el psicólogo del juzgado dijo tal o cual cosa, y eso se toma por cierto. Y se olvidan de que hay que hacer audiencias con los menores, que hay que recomponer. Yo creo que lo que pasa por lo menos en mi jurisdicción, que se olvidan de que hay que recomponer el El vínculo vínculo. familiar en caso de que sea necesario. Y si ese vínculo no se puede recomponer porque atrás hay cuestiones que son gravísimas, porque en este caso, una familia que maltrata a un hijo, no hay que forzar esa vinculación porque la biología no autoriza de que porque es su hijo biológico le corresponde tenerlo. Si esa persona no está capacitada para criar, para maternar o paternar ese niño, se le tienen que dar a una persona que sí lo pueda hacer, porque lo que tiene que primar es el interés superior de los niños. Y esto es lo que no sucede. ¿Qué tal, María Eugenia? Buen día, Matías Urtac de este lado, ¿cómo estás? Hola, Matías. Bien. Bueno, para consultarte por la justicia, porque mucho se vio este video del chiquito llorando, diciendo que no quería ver a su mamá, que estaba el padrastro de por medio. ¿Cuándo la justicia empieza a escuchar al menor y a darle valor a eso? No, es que la realidad no pasa. En la realidad lo que menos pasa es que la justicia escucha al menor. ¿Por qué? Claro. Yo te lo explico de esta manera. Se presenta, voy a poner a la mamá en este caso, se presenta y dice, bueno, mira, tengo una situación de violencia, pido una medida de restricción perimetral para el papá porque me hizo tal o cual cosa y que se extienda a mis hijos por tal o cual cosa. Por ese lado, hay una necesidad imperante de que se le dé ese dispositivo de seguridad a la madre. Pero muchas veces lo que sucede es que en el medio de una conflictiva, y esto alentado hasta por operadores judiciales, llámese abogados, que le dicen, anda y hacer la denuncia, total, le haces la perimetral y después pipipi, esa persona empieza a generar el conflicto. Y después eso no se puede retrotraer en el tiempo, porque la medida se dispone por 180 días. En esos 180 días, el niño solamente escucha una voz, si estamos hablando de una denuncia que es de, vamos a decir, no quiero decir falsa denuncia porque hay todo otro tema atrás, pero es una denuncia que no era lo que se estaba efectivamente llevando adelante. Ese niño empieza a escuchar una sola voz y ahí se genera lo que se llama alienación parental. Entonces, escucha solamente a esta persona, ese niño va a la justicia eventualmente si es que lo citan, porque mayormente quedan todos en escritos larguísimos y tediosos que hacemos presentaciones y que no te lo resuelven, y al momento que tiene que hablar, a mí me ha pasado en un caso que una niña en una cámara GESEL dijo, mi papá me pegaba desde la panza. Entonces, ante eso, Claro. ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí automáticamente se pudo relevar o se pudo ver claramente y tomar una Que estaba decisión en inducido. consecuencia. Claro. Exactamente, estaba la alienación parental clara. Pero en este caso, puntualmente, el nene, había videos, esos videos fueron presentados a la justicia y sin embargo, al niño no se lo escuchó. Bueno, eso Nadie es vio esos tremendo. videos. Eso es tremendo porque para alguien que no sabe del tema, que básicamente se horroriza por lo que sucede, lo que trasunta de todo esto es, a ver, es como que la justicia va detrás. Digo, sucede la tragedia y ahí entra la justicia, que es lo que estamos viendo hoy en todos los medios. Acá entra la justicia pidiendo justamente justicia. Y tenemos que hacer marchas y nos preocupamos y lloramos. Digo, la sensación como ciudadano es que la deuda en este punto de la justicia es enorme y que todo termina generando este horror. La justicia que tal vez no funciona, los profesionales de la justicia que tal vez, o los psicólogos, o aquello como vos decías que es terrible que no se escucha a la psicóloga y que queda como una cosa más y pasa a ser un legajo más. Digo, y bueno, lo que acabas de decir también, el hecho de que no se escuchan a los chicos, menor, ¿no? Al menor. Digo, genera que justamente lo que veamos, aquellos que observamos y que nos quedamos atónitos ante lo que ocurre, es que, bueno, la justicia actúa como fuerza de tragedia, digamos. Hay una tragedia, ahí va la justicia. Y no sucede lo que tiene que suceder antes, ¿no?
¿Qué es lo que falla según tu experiencia, según lo que ves? Porque yo puedo decir que falla, ahora ¿qué? No lo sé. Es que hay una falla estructural. Como te digo, en mi jurisdicción lo que falla, por ejemplo, ayer me pasó esto, es una cosa que en un debate oral, el juez unipersonal tomando su propio apunte de la causa. Y en un momento le digo, ¿no hay escribiente? Y me dice, no, yo hace 26 años estoy acá y hace 5 que yo no tengo escribiente. O sea, tiene que hacer su propia sentencia, redactarla, hablar con las partes, tomar el debate. Esto, traducilo, porque también hay una realidad cuando vos hablás con el sistema judicial y te dicen, nosotros tendríamos que ser 11 o 12 y somos 4. Claro. Tendrían que ser 8 psicólogos y hay 1. Después te venís de este lado y me pasa de, doctor, mira, acá tengo la prueba, la traje en un pendrive rápido porque el agresor se presentó. No, pero usted tiene que ir al colegio de abogados y certificarlo primero porque usted sabe que la acordada tal. Y uno se queda con una se indigna, claro. Y dice, en vez de simplificar, pero en realidad, ¿qué es lo que están haciendo? Están desplazando los propios plazos para poder resolver la cantidad de cosas que tienen. Nosotros tenemos un juzgado de familia muy conocido acá que tiene solamente 3 operadores. Juez, consejero y psicólogo. Y estoy hablando que creo que es la 4ª jurisdicción más grande del conurbano bonaerense. Claro. Digo, me parece que estructuralmente tenés un problema. Después tenés otro problema dentro de esa estructura, que muchos cargos están ocupados por personas que no son capacitadas para ocupar esos cargos, porque fueron colocados políticamente por el presidente de un colegio, por lo que sea. Y después tenés una población que no tiene una educación respecto de para qué se utiliza la justicia. Entonces, es mucho más fácil ir a hacer una denuncia y avanzar con una denuncia que tratar de sentarnos a recomponer las cosas. No estoy hablando de situaciones de agresión, esto claro. Claro, es un cuando hay una agresión, o en estos casos donde había una familia, un papá diciendo, a mi hijo lo golpean. Porque cuando comenzaste la nota dijiste, me corro un poquito del foco, y dijiste, los van a condenar por homicidio agravado, por el vínculo. También los al padrastro del niño lo tendrían que condenar con alevosía. Claro. Tiene 20 golpes en la cabeza. Claro. ¿Cuál es la calificación del hecho, María Eugenia? Va a ser, sí, va a homicidio ser un homicidio culposo, negligencia, abandono de persona, ¿podría ser? No, es un homicidio agravado. En caso de probarse, porque todo esto es potencial, en caso de probarse de que la mamá y el padrastro fueron las personas que efectivamente dieron resultado muerte, porque acá lo que tenés que ver es un tema de autoría, y con respecto a la mamá, por más que ella no haya sido la ejecutora material del hecho en pegarle, el tema de haber omitido la asistencia a su hijo siendo la guardadora o la responsable, eso lo convierte en un homicidio doloso, calificado, agravado por el vínculo, agravado por esa falta de responsabilidad, por el ensañamiento y la alevosía. Hay una calificación. Hablabas claramente de problemas estructurales, de deficiencias en la justicia, nos comentabas casos de que donde tiene que haber 12 o 15 personas hay 4, y esto claramente generan la falta de justicia o en problemas que en definitiva el tiempo, viste que algunos dicen la justicia sin tiempo, bueno, no es justicia, pero más allá de eso, digo, hablabas de los problemas estructurales y me quedo pensando en lo que ocurre previamente, en un padre que denuncia que a mi hijo le pegan en la casa donde supuestamente por tener tenencia compartida, hoy le toca a mi ex esposa y lo están teniendo allí, y mi hijo viene con temor, mi hijo llora, lo hemos visto en videos, a mi hijo no le gusta estar allí, a mi hijo algo le pasa ahí. Estas deficiencias estructurales y la ineficiencia de aquellos que participan en esto genera una muerte, digo. Yo no sé cuándo será ahora, no sé si siquiera es un problema para la política, porque esto pasa de largo, seguramente cuando esto pase, pasará de largo hasta que vuelva a haber otra víctima. Seguimos, insisto, como ciudadanos, sufriendo una justicia que cada día es más injusta. Sí, y aparte, a ver, tenés otra justicia, que es la justicia penal, que puede intervenir, porque acá hay un tema. Cuando a vos, por ejemplo, uno hace una denuncia y va a la justicia penal y dice, a mí no me dejan ver a mi hijo, hay un delito que se llama impedimento de contacto.
¿Sí? ¿Sabés qué pasa? ¿Qué hacen los jueces, mayormente los fiscales, porque se le delega la investigación? Te contestan, es un tema que va por el fuero de familia, vaya al fuero que le corresponde. No, pero mirá, acá hay un delito, porque hay un acuerdo, porque la mamá o el papá que tiene la custodia no me lo deja ver. Vaya al fuero de familia, porque archivan la causa. Entonces, fallaron los que tenían que protegerlos, que se entiende por una cuestión más moral, que por otra cosa que son nuestro núcleo. Fallaron en el sistema educativo, que tampoco dieron aviso de nada. Y el padre, a los gritos, pidiendo, por favor, a mi hijo lo están golpeando, falla la justicia. Y ahora va a rodar la cabeza de un juez, va a rodar la cabeza de esta operadora judicial que está dentro del servicio técnico de asistencia. Sin embargo, no les alcanzó con la muerte de Lucio Dupuy, que ya pasó, como para darse cuenta a los operadores judiciales que tienen una responsabilidad, que hay cosas que son realmente urgentes, sobre todo en el fuero de familia. Deben sentarse a dar un debate serio sobre lo que está pasando en ese fuero, porque en el fuero penal uno le puede decir, bueno, sí, pero mientras que no se instruya la causa. Sin embargo, en el fuero de familia hay una deficiencia enorme de esta estructura, pero realmente es desbordante. Y vamos, lamentablemente, a seguir escuchando de estos casos, porque esto se volvió viral, porque hay un video de un nene que dice, no quiero ir con mi mamá. Pero si eso no pasaba, no se imaginan la cantidad de situaciones que hay en el día a día. Yo he recibido muchísimas situaciones similares, y no se escuchan, y uno tiene que hacer un doble esfuerzo con esas familias, porque además hay que deconstruir a ese monstruo que la propia justicia construyó en cabeza de la mamá o del papá. Es maquiavélico. Me quedo pensando, a partir de tu experiencia también, vos recién decías, y es otro tema, y comprendo que es otro tema, pero quedó ahí de soslayo. Me imagino también esta cuestión de las falsas denuncias, donde tal vez por temor a eso también la justicia se queda un poco quieta, ¿no? Hay nuevos y muchos casos también que tienen que ver con esto de cómo muchos chicos dicen algo inducidos por quien los tienen, o inclusive hay una mafia detrás, y uno ha escuchado de psicólogas que son parte de un negocio y demás. También está esta cuestión adentro que está minando un poco el accionar de la justicia, ¿no? Sí, hay una cuestión que está muy vinculada con la cuestión de género. Yo lo tomo con una experiencia puntual en un caso de abuso sexual donde me fui a hablar con el fiscal y le dije, mira, mi cliente no estaba en el lugar del hecho. No, o sea, está probado que mi cliente no estaba. Y me dijo, ¿sabe qué pasa, doctora? Yo no le puedo fallar nada porque yo tengo género. Y a nosotros nos dan una capacitación en género, que si nosotros fallamos o dejamos sobreseída una persona en instrucción, que sería la primera etapa de un juicio, o sea, de una causa penal, la primera se llama instrucción, dijo, yo le doy el sobreseimiento por más que él no estaba en el lugar, pero prefiero que espere su cliente y no yo tener un juicio, un jury después porque le di el sobreseimiento a un señalado por abuso. A ese nivel. Entonces, por un lado necesitamos una capacitación en género, porque eso no hay que desconocerlo. Hay una realidad de que hay muchos operadores judiciales que son de hace muchísimos años y que nunca se instruyeron en el tema y que tienen que tener un tacto para no revictimizar a una persona que pasó situación traumática. Pero por el otro lado, tenés la contracara de la misma moneda, de que utilizan eso para no hacer una averiguación, porque nadie quiere tener la papa caliente. Entonces nadie quiere que después les caiga la espada de Damocles en el cuello. Es una realidad. Es tremendo. Sin dudas, hay muchas fallas hay responsabilidades institucionales, responsabilidades administrativas del Estado también para cambiar, ¿no? Es realmente complicadísimo. María Eugenia, te agradecemos mucho. Has sido muy clara, didáctica y muy concreta. Es algo que es bien interesante, porque más allá de lo que pasó con este chico, que insisto, es realmente terrible, nos interesaba también entender un poco qué pasa en la justicia, cuáles son los resortes que no funcionan, para que esto lamentablemente siga funcionando. Y bueno, por lo que nos decís, uno puede deducir que lo que se viene no es bueno, o por lo menos será igual. Así que nada, te agradecemos mucho por este rato, de verdad. No, chicos, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, adiós. Beso grande. Era María Eugenia Macchi. Ella, es abogada penalista, pero además tiene una enorme experiencia en justicia de familia, y nos comentaba algo que es realmente tremendo, ¿no? Primero, las falencias estructurales de la justicia. Y segundo, cómo... Ella tenía conocimientos previos, antecedentes de lo que había manifestado el menor. Es tremendo, y esto ha derivado claramente en algo que hoy estamos llorando todos, que es la muerte de un chico que, bueno, no hay cómo explicarlo.